Muy buenas noches y mucha atención. Noticia de última hora. Se encuentra desaparecido el impuesto de industria y comercio alias ICA. El gobierno nacional entregará una recompensa de 50 millones de pesos para la persona que dé con su paradero. A continuación, Noticias Gravamen TV les tiene el reporte completo sobre alias ICA y su influencia en el territorio. Para quienes no han oído hablar de él, el impuesto de industria y comercio ICA es un gravamen, considerado impuesto directo de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en la jurisdicción de cada municipio. Su lugar de origen es la Ley 14 de 1983. Mucha atención, estas son las principales características para identificar a alias ICA. Es directo, quien paga el impuesto es la misma persona vinculada con la relación jurídico-tributaria. El Estado no da contraprestación directa por su pago. Es de carácter local. Es real, no grava a las personas sino al ejercicio de una actividad. Y es un impuesto de periodo. Dentro de los elementos esenciales del ICA están el hecho generador, que es ejercer la actividad económica, el sujeto pasivo, que es la persona que ejerce la actividad, el sujeto activo es el distrito o municipio, el periodo de pago puede ser bimestral o anual, y la base gravable, que son los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la actividad. Existe un grupo de personas que son las más interesadas en conocer la ubicación de alias ICA, ya que los contribuyentes que están obligados a declarar este impuesto son todas aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de índole industrial, comercial o de servicios, ya sea que cuenten con o no un establecimiento físico para realizar dichas actividades. Estos contribuyentes deberán registrarse en Industria y Comercio y pagar el impuesto según la tarifa correspondiente a su actividad. Antes de declarar, se deberá realizar la inscripción en el registro de contribuyentes que lleva la alcaldía, presentando una solicitud y anexando los siguientes documentos. Primero, certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil. Como segundo, copia de certificado de registro único tributario RUT. Por último, una copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del contribuyente. Algunos ejemplos de actividades del sector industrial son la producción, la extracción, confección, fabricación, preparación, ensamblaje y manufactura, entre otras. Por el lado de la parte comercial de las actividades comerciales está el expendio, la compra y venta, distribución de mercancía al por mayor y por menor, entre otros. En servicios están los restaurantes, cafés, bares, hoteles, transporte, publicidad, radio y TV, entre otros. El ICA tiene un tratamiento especial para el sector financiero. Los bancos, corporaciones financieras, compañías de seguros y demás establecimientos de crédito que definan como tales la superintendencia financiera e instituciones financieras reconocidas por la ley tendrán la base gravable especial. Es importante saber que dentro de la base gravable se encuentran excluidas las devoluciones, los ingresos provenientes de la venta de activos fijos y de exportaciones, el recaudo de impuestos de aquellos cuyos productos o precios estén regulados por el Estado y percepción de sus subsidios. Ahora nos dirigimos con Juan Sebastián Consuegra, nuestro reportero, que nos tiene mayor información sobre esta importante noticia. Muy buenas tardes, Daniela y televidentes. Nos encontramos desde el lugar de los hechos donde no cesan los intentos de búsqueda para encontrar el paradero de alias ICA.
intentos de búsqueda cada vez menos eficientes debido al principio de territorialidad, el cual supone que un determinado municipio solo puede cobrar el respectivo impuesto sobre los ingresos obtenidos en su jurisdicción, lo cual lleva a que los contribuyentes, para determinar la base gravable, deban restar el total de los ingresos obtenidos o generados en otros municipios. Para Noticias Gravamen, Juan Sebastián Consuegra. Sigan en estudio. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu informe, y tenemos una invitada especial, la señora Marcela García, que nos va a ampliar la información al respecto. Dicho entonces que la reforma tributaria introdujo algunos criterios, veamos cuáles son esos criterios precisamente. Para el caso de las actividades industriales, la ley establece que el lugar en el cual se gravará el impuesto es en el municipio donde se encuentra la fábrica o la sede fabril. Cuando hay comercialización de bienes o productos que se generan por esta actividad industrial, la comercialización es la última fase de la actividad industrial, por lo tanto no se grava dos veces, sino una sola vez en la sede donde se encuentra la fábrica. En el caso de las actividades de servicio es muy sencillo porque se entiende grabado en el lugar donde el servicio se presta. Y en el caso de las actividades comerciales, que es el que reviste un poco más de complejidad, deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios. Si existe un establecimiento de comercio abierto al público, el lugar donde se entiende grabado la actividad es precisamente en el municipio donde se encuentra el establecimiento de comercio. Si no hay establecimiento de comercio abierto al público, en ese caso deberá tenerse en cuenta dónde se pacta el precio y la cosa que se vende. Y en el caso, por ejemplo, de la venta directa por catálogo, en la venta directa online, televentas, etc., en esos casos se entenderá grabado en donde se despacha el producto o la mercancía. Algunos de los elementos que nosotros sugerimos a nuestros clientes, sobre todo a aquellas compañías que llevan a cabo actividades comerciales, son las siguientes. Lo primero es que no necesariamente el lugar donde se encuentre domiciliada la compañía es donde se va a entender grabado la actividad con el impuesto de industria y comercio. Lo segundo es que sugerimos dejar una trazabilidad muy clara del lugar donde se lleva a cabo el acuerdo sobre el precio y la cosa que se está vendiendo, porque no necesariamente el lugar donde se despacha la mercancía, el lugar donde se emite la orden de compra es donde va a estar grabado, sino que sugerimos siempre tener contratos, políticas de venta o aquellos documentos o manuales a las personas que se encargan de la parte comercial de la compañía, en que se determine que el objeto y la cosa que se está vendiendo se entiende realizado o se entiende mejor pactado en un lugar determinado. Lo último es que cuando una compañía siempre vaya a hacer un cambio de domicilio o cuando vaya a hacer, por ejemplo, un inicio de actividades, nosotros sugerimos que se realice un análisis previo y preventivo que permita determinar cuáles son las mejores políticas comerciales para que no incurramos o no se tenga ningún riesgo de un doble gravamen porque se están realizando actividades en dos municipios. Y por último también simplemente sugerimos que en cualquier caso pidan un acompañamiento de parte de abogados que permitan determinarles y ayudarles con estas políticas, pues siempre que hay compañías que desarrollan varias actividades como por ejemplo servicios y comerciales, es importante tener en cuenta las reglas que rigen para cada una de ellas. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Antonio Acosta y esta noche les voy a hablar de las sanciones que hay al lugar por evadir o eludir el pago de impuestos de industria y comercio en el distrito de Barranquilla. En el caso de la omisión de la declaración que se refiere al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros o al impuesto de espectáculos públicos, esta será equivalente al 0.1% de los ingresos brutos obtenidos en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, en el periodo en el cual corresponda la declaración no presentada, o al 0.1% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar
hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción. En el caso de la omisión de la declaración que se refiere a las retenciones en la fuente de impuestos distritales, será equivalente al 10% del valor de las consignaciones o de los ingresos brutos del periodo al cual corresponde la declaración no presentada. Si dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo mediante el cual se impone la sanción por no declarar y se determina el respectivo impuesto predial unificado o el impuesto de industria y comercio, el impuesto de espectáculos públicos o el impuesto de delineación urbana, el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en el acto administrativo, la sanción por no declarar se reducirá en un 50% de la inicialmente impuesta. Para tal efecto, el sancionado deberá presentar la declaración, pagar o acordar el pago del impuesto, retenciones y sanciones, incluida la sanción reducida. En ningún caso, esta sanción podrá ser inferior a las sanciones por extemporaneidad aplicables por la presentación de la declaración después del emplazamiento. Según la información brindada por las autoridades, el impuesto de industria y comercio alias ICA se encuentra desaparecido junto a sus impuestos complementarios. Estos impuestos son el de avisos y tableros. Es un impuesto territorial complementario que se paga por la colocación de avisos publicitarios en la vía pública o en el espacio público. Ahora puedes declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en línea y sin salir de casa. Ingresa a la página web www.barranquilla.gov.co. Presiona el botón Impuestos Distritales. Ingresa a la opción Industria y Comercio. Haz clic en el botón Registro e impresión de formularios para declaración. Completa la información solicitada ingresando el NID de tu empresa sin el dígito de verificación y haz clic en Aceptar. Aparecerá el formulario que debes diligenciar con la información requerida. Al terminar, presiona el botón Continuar. Si el sistema no te permite avanzar, verifica que todos los campos se encuentren correctamente diligenciados. Si falta alguno, aparecerá en color rojo. Para finalizar, revisa nuevamente la información en los campos sombreados de color gris y presiona Imprimir formulario. Automáticamente se descargará el formulario para la declaración de retenciones y autorretenciones, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil en el formato PDF. ¿Cómo realizar el pago y presentación de este formulario? Puedes pagar en las entidades financieras autorizadas a nivel nacional en efectivo o en cheque de gerencia. También puedes realizar el pago a través de una transferencia electrónica a la cuenta de ahorros del Banco de Vivienda que aparece en pantalla a nombre de la fiduciaria La Previsora. Recuerda que la fecha del pago no podrá ser superior a la fecha de vencimiento que aparece en el formulario, ya que podría generar mora o saldos pendientes. Para la presentación y validación de la declaración, debes enviar el formulario en PDF al correo electrónico institucional declaracionesica@barranquilla.gov.co, adjuntando el comprobante de pago del banco o el comprobante de la transferencia electrónica realizada. Ten en cuenta que la fecha oficial de presentación de las declaraciones tributarias será la fecha en la cual se recibe el correo electrónico. Si tienes inquietudes, escríbenos al correo electrónico atencionalciudadano@barranquilla.gov.co. Muy buenas tardes, Daniela y queridos televidentes. Según el último reporte del ente policial, debido a la búsqueda sin resultados de alias ICA, el gobierno nacional ha optado en realizar una estrategia llamada RTICA con el fin de recaudar de manera anticipada a alias ICA. Esto a través de un posible vendedor y quede descontado por un posible comprador al momento de causarse el arresto de alias ICA. Esta estrategia es declarada y pagada bimensualmente para aquellos contribuyentes de régimen común y mensualmente para los grandes contribuyentes. No obstante, esta estrategia serán descontadas de la declaración anual del tan buscado alias ICA. Luis Martínez desde la ciudad de Barranquilla para Noticias Gravamen. Sigan en el estudio.
Muchas gracias, Luis, y de esta manera finalizamos el reporte de Noticias Gravamen TV. Estaremos muy atentos a los avances policiales, mientras tanto esperamos que por la recompensa ofrecida, alias Ica pueda ser encontrado. No dude en comunicarse y declararlo si lo llega a reconocer en su territorio. Muy buenas noches.